La Biblia en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículos 1 y 2. Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y vamos a leer también en 2 de Pedro, capítulo 1, el versículo 10, y regresamos a Romanos 12. 2 de Pedro 1, versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Regresamos a Romanos 12. Y vamos en esta mañana a titular nuestro mensaje Consagración Cristiana. Consagración cristiana. Todo cristiano tiene algún día que darse cuenta que tiene que madurar y crecer espiritualmente. Creo que sería absolutamente anormal ver a mis hijos de 3 o 4 años de edad que se quedaran enanos. Los llevaría a un doctor e investigaría cuál es el problema, porque mi esposo y yo esperamos que ellos crezcan en estatura, en salud, intelectual y espiritualmente. Entonces sería absolutamente anormal poder encontrar en la iglesia que el Señor ganó con su sangre a cristianos que tengan 5, 6, 8, 10 años en el Señor y que sin embargo no han crecido y siguen estando de una estatura anormal espiritualmente. Quedarse enano espiritualmente, no crecer en la vida cristiana, es vivir una vida vacía, sin propósito y sin haber descubierto nunca la voluntad de Dios para su vida. ¿Qué es la consagración? De lo cual voy a hablar en esta mañana. La consagración es una entrega voluntaria de nuestro cuerpo y de nuestra mente al servicio de Dios. Voy a repetir, ¿qué es la consagración? Es una entrega voluntaria de nuestro cuerpo y de nuestra mente al servicio de Dios. Veamos en primer lugar la entrega del cuerpo en el versículo 1 y después veremos la entrega de la mente en el versículo 2. En el versículo 1, Pablo comienza en esta exhortación tan preciosa y tan profunda, diciéndoles que les ruega. Quiero que noten en primer lugar en esta mañana que cuando Pablo está apelando a nosotros y cuando él está hablando a través del Espíritu Santo, él lo dice, les ordeno. Él lo dice, por favor, les va a caer fuego y azufre del cielo. Él comienza la exhortación a la consagración cristiana con un ruego. Esta palabra es la palabra griega parakaleo. Y esta palabra significa, les ruego, pero con un ruego de veras de llorar. Es cuando yo veo a mis hijos y que les digo, hijitos, por favor, yo les ruego que por todo aquello que yo les he dado, por las cosas que su madre y yo hemos hecho, yo les pido de la manera y les encarezo de la manera más decente que por favor se porten bien con su mamá. Entonces, ¿por qué Pablo no ordena a la consagración cristiana? Simplemente porque la consagración cristiana tiene que ser voluntaria. La consagración y la entrega del cuerpo y de la mente tiene que ser de carácter voluntario. El cristiano tiene que responder. Vamos a meter eso en la cabeza en primer lugar. El cristiano tiene que responder, no porque se nos obligue, no porque sea parte de los 10 mandamientos, no porque Dios nos está amenazando para cumplir su voluntad. El cristiano tiene que responder porque el cristiano tiene que saber que ha experimentado ya en su corazón el amor de Dios.
Es triste que nosotros, cuando aprendemos, cuando vemos, cuando nos consagremos, cuando no veamos una película pornográfica, cuando no compremos revistas pornográficas, cuando yo sea una buena persona con mi esposo, es triste que mi motivación sea siempre la fuerza. Bueno, yo no vi esa película, pero tenía muchas ganas de verla. No para que nadie me mire. Ya no fue algo voluntario. Entonces, vamos a comenzar en esta mañana a poner las bases. La consagración tiene que ser voluntaria. Ahora, en segundo lugar, el apóstol Pablo nos muestra la base de su ruego. Y dice que este ruego tiene una base, y la base es la misericordia de Dios. Esta es la razón por la cual debemos de consagrarnos, por las misericordias de Dios. ¿Qué cosas son las misericordias de Dios? Pablo nos dice, vean lo que Dios ha hecho con ustedes. Vean el capítulo 3 de Romanos, el capítulo 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya se dieron cuenta todo lo que Dios hizo con ustedes? Bueno, en vista de esto que Dios ha hecho con ustedes, yo les ruego ahora que se consagren. ¿Saben ustedes qué es la misericordia de Dios o la misericordia de Dios? En primer lugar, es la justificación. Dios nos ha declarado justos delante de Él sin merecerlo, por los méritos de su Hijo Jesucristo. Esto se encuentra en el capítulo 3 de Romanos. En segundo lugar tenemos la identificación. Dios nos ha identificado con su Hijo. Dice el capítulo 6 de Romanos, cuando Cristo murió, yo morí. Cuando Cristo fue sepultado, yo fui sepultado con Él. Y cuando Él fue resucitado, yo fui resucitado juntamente con Él. Esto se llama identificación. Estamos tan plenamente identificados que formamos parte ahora de su cuerpo y de sus huesos y de su carne. Así como mi esposo y yo cuando nos casamos hemos sido identificados, o sea, el uno y el otro tenemos que estar tan plenamente identificados que yo no me sienta yo aparte de ella, sino que lo que yo hago a mi carne se lo hago a ella y lo que le hago a ella me hago yo. Así es nuestra identificación en el cuerpo de Jesucristo. Estamos tan íntegramente y implícitamente ligados a Cristo que ahora somos un espíritu en Él. Esto se llama identificación, y eso Dios lo ha hecho en Cristo por todos nosotros. En tercer lugar tenemos en el capítulo 6 también el poder para vencer el pecado. Antes yo no podía vencer el pecado, y caía y volvía a fumar, y me volvía a tomar una copa, y volvía a hacer aquello malo. Pero ahora si yo estoy cayendo con la misma frecuencia que yo caía antes, lo único que me habla es que yo no estoy viviendo una vida de comunión con Dios. Porque Romanos 6 nos habla y nos dice, el pecado ya no tiene por qué dominarnos. Si caemos, eventualmente y ocasionalmente, pero no es un hábito de nosotros el pecar. Tenemos en cuarto lugar, que ya no estamos bajo la gracia, estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo la condenación ni bajo la ira de Dios. Ahora estamos bajo el favor de Dios. En quinto lugar, somos la morada del Espíritu Santo, capítulo 8 de Romanos. Cristo ha venido a vivir entre nosotros. En último lugar, jamás seremos separados, capítulo 8 también, del amor de Cristo. Nada ni nadie nos podrá separar de Él. Todo esto, hermanos, nos habla de lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora Él nos dice, ¿qué pueden ustedes hacer por mí? Pues, Señor, me voy a peregrinando de rodillas de aquí a atravesar el canal de la Mancha, o me voy a subir a Popocatépetl de rodillas arrastrando una penca de metales en la boca. ¿Qué es lo que Dios nos pide ahora hacer? Si Él quisiera hacer tantas cosas por ti, bueno, Dios nos pide en un de versículos lo que Él quiere que nosotros hagamos. En vista de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por la misericordia de Dios, nos dice Pablo, les pido que presenten en primer lugar vuestros cuerpos. ¿Qué significa la palabra presentar? Significa poner a la disposición de alguien. ¿Por qué el cuerpo y no el espíritu? ¿Por qué no se nos dice presenten vuestro espíritu? Presenten vuestro alma. ¿Por qué el Espíritu Santo escogió el cuerpo como algo que el cual yo voluntariamente tengo que traer al sacrificio diario, acostarme en el sacrificio y decirle a Dios, aquí está mi cuerpo, te lo entrego para que tú hagas con él lo que tú quieras? ¿Saben ustedes por qué el cuerpo? Porque el espíritu ha sido renovado y hecho nueva criatura. O sea que interiormente Dios ha constituido dentro de nosotros una nueva creación, ha formado dentro de nosotros una nueva criatura. Este es el Espíritu. Dice de 2 Corintios 5:17, mas el que está en Cristo, nuevas creaciones. La palabra ahí criatura es creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero el cuerpo ahorita es el instrumento por medio del cual la carne que Dios no se metió con ella, entiéndelo bien. Cuando nos convertimos, Dios nos creó espiritualmente nuevas criaturas, pero la carne Dios la dejó intacta.
El cuerpo Dios no lo ha cambiado, todavía tengo las mismas cicatrices, todavía me siguen enfermando, todavía me siguen cayendo los dientes, todavía me siguen cayendo el pelo, y todavía siento dentro de mí atracción y cada vez más fuerte hacia el pecado. ¿Ven? Dios no se metió con la naturaleza antigua, todavía la tenemos. Dice 1 Juan 1:8, el que diga que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Aquí pecado no son las acciones del pecado, sino el principio del pecado con el cual nosotros nacimos. Entonces nuestra antigua naturaleza ha sido dejada intacta por Dios. La carne sigue estando presente dentro de nosotros. Cristo dijo en Marcos 14:38, velad y orad, porque el espíritu está presto, pero la carne es débil. En 1 Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo conocía la peligrosidad del cuerpo, o sea, de la carne expresándose a través del cuerpo. Dice en 1 Corintios 9:27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo, aquel que tenía las revelaciones de Dios, sabía que él mismo en cualquier día, a través de la gracia de Dios, podía seguir sirviendo a Dios. Pero Pablo sabía que si algún día él no le agarraba el cuerpo y le jalaba las riendas y lo chicoteaba, no físicamente, lo vamos a explicar más tarde, no físicamente, sino bajo la sujeción del Espíritu, Pablo sabía que él, con su don de predicación, con su don de profeta, con su don de intimidad y con todo aquello que Dios le había dado, en un minuto Dios le podía quitar todo lo que Dios le había dado. Era lo único que podía hacer Pablo para poder mantener la gracia de Dios, estar golpeando este cuerpo y no estarle dando de comer. Y Pablo sabía, al decirnos esto, que él mismo podía ser eliminado. Aquí la palabra eliminar no significa perder la salvación, significa ser sacado del ministerio. Vemos en continuación que el cuerpo debe ser presentado de tres maneras. Dice Romanos 12:1, en primer lugar tiene que ser presentado en sacrificio vivo. En segundo lugar, santo, y en tercer lugar, agradable a Dios. Estas son las tres maneras en que vamos a aprender a cómo presentar el cuerpo. En primer lugar, se nos habla que el sacrificio de nuestro cuerpo tiene que ser un sacrificio vivo. Esto está contrastando los sacrificios muertos del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento traían los chivos y las tórtolas y lo mataban, aquí le metían el cuchillo, salía toda la sangre del animal y ya muerto, lo ofrecían en el altar y se partían los pedazos, venía la persona, ponía la mano sobre ese cuerpo y en ese momento se identificaba en que él, o sea, la persona que le ponía la mano al cuerpo muerto, él era el que debía estar muriendo. Se llama identificación. Entonces los pecados de la persona eran puestos o traspasados o imputados al animal y el animal moría en lugar de la persona. Y la persona estaba consciente que él era el que tenía que morir. Por eso había un sacrificio muerto. Pero ahora en el Nuevo Testamento, el sacrificio de Dios ya no puede ser a través de animales, ya no puede ser a través de acusarme nopales, ya no puede ser a través de peregrinaciones. Son sacrificios muertos. Ahora el sacrificio tiene que ser un sacrificio donde yo voluntariamente le ofrezco mis ojos, mis manos, mis pies, mis órganos sexuales, mi pensamiento y todo aquello que implica mi cuerpo para que Dios lo use. Esto lo explica Romanos capítulo 6, versículo 19. Y dice el apóstol Pablo, Romanos 6:19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentáis vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué es eso de miembros? La palabra miembros aquí es en el griego armas. O sea, dice la Biblia que mis manos, mis pies, mi lengua, mis oídos y todo aquello que forma mi cuerpo, yo puedo decirle al diablo, úsame y revuélcame con las rameras y pago de películas pornográficas y dame de tomar y dame de fumar y hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, pues así como antes yo iba con mis piernas, me metía al cine y antes me metía a las cantinas y hacía todo aquello, ahora dice la Biblia, presenta nuestros cuerpos, o sea, ponte a la disposición de Dios para que cada mañana le diga Dios, oh Dios, aquí están mis brazos, aquí están mis ojos, aquí están mis orejas, aquí están mis piernas, los pongo a tu servicio. Esto es lo que se llama presentar el cuerpo en sacrificio vivo. En segundo lugar dice Pablo en Romanos 12:1, en sacrificio santo, agradable a Dios. La palabra santo significa separado, significa apartado.
Lo que Dios nos quiere decir es que ahora nuestro cuerpo debe apartarse. Debemos separarlo de todo aquello que lo pueda contaminar. Un ejemplo clásico, estás en un café y están algunas amigas tuyas platicando chistes groseros. Si tú permaneces oyendo los chistes groseros, ¿qué estás haciendo? Contaminando tu oído. Si tú estás viendo algo que no debes de ver, estás contaminando tu vista y tu cerebro. Si tú te metes a un lugar voluntariamente con tus piernas, es porque tus piernas nadie las jaló con un mecate. Tú con tu mente decidiste entrar a ese lugar. Tú voluntariamente entraste a ese lugar. Entonces la Biblia dice que nuestro sacrificio debe ser un sacrificio donde el cuerpo lo quitemos. Lo hagamos a un lado de cualquier cosa que lo pueda contaminar, de cualquier cosa que lo pueda manchar. En el Antiguo Testamento se le prohibía a los judíos tocar a los muertos. Un sacerdote, por ejemplo, o alguien que hubiera hecho el voto nazareo, no podía tocar a un animal muerto, porque la Biblia decía que se contaminaban. Pues sabemos nosotros que no podemos salir del mundo, y toda la gente que tenemos a nuestro alrededor está muerta espiritualmente. Pero Dios nos manda ahora que no nos contaminemos, que escapemos de toda contaminación de carne y de espíritu. En tercer lugar, dice que este sacrificio tiene que ser agradable a Dios. Esta es la forma en que Dios se agrada de nosotros, viviendo una vida separada del pecado. Mientras tú no estés tratando de separar tu cuerpo, tus ojos, tus piernas, tus brazos y todo aquello que contamina tu cuerpo del pecado, tú no estás consagrado a Dios. No te importa la consagración, vienes a la iglesia, cantas coros, tomas estudios bíblicos, pero tu cuerpo interiormente no es puro. Tu mente no es pura, tus manos no son puras, tus piernas no son puras, todavía sigues sirviendo a la inmundicia y no a la santidad. A continuación Pablo dice que este sacrificio es nuestro punto racional. Aquí hay dos palabras muy interesantes, porque la palabra punto, siempre decimos nosotros, vamos al punto, ¿verdad? O vamos al servicio, sin saber lo que estamos diciendo. Bueno, la palabra punto es la palabra griega latreia, con L, y significa adoración o servicio a Dios. La palabra racional es la palabra griega lógicos, de donde viene la palabra lógica o razonable. Entonces Dios nos dice la manera más lógica y la manera más razonable en la cual tú me puedas servir es poniendo tu cuerpo a mi disposición. Pero podríamos hablar cantando. Sí, dice la Biblia en Hebreos que Dios le agrada el sacrificio de labios que pronuncian su nombre. Muchos de nosotros creemos que realmente nuestros cantos están adorando a Dios. Bueno, están adorando a Dios cuando las personas que están cantando están viviendo vidas puras. Pero no es el canto el que glorifica a Dios. No es el domingo sentarnos todos aquí como si fuéramos en una película lo que adora a Dios. Aquel que viene el domingo a adorar a Dios es aquel que viene ya en una actitud de pureza interior y viene el domingo a decirle: Dios, vengo a compartir, a buscar a quien puedo llegar este domingo, a oír tu palabra y a presentar mi cuerpo en sacrificio vivo delante de ti. Este no es el verdadero culto o el verdadero servicio a Dios. Es la manera más lógica de servir a Dios. Sería irrazonable ofrecerle aquello que nosotros queremos. ¿No creen? Ya lo sabes en el Antiguo Testamento, en 1 de Samuel, que antes de que el rey Saúl quisiera servir a Dios, él hizo el error que muchos cristianos están haciendo en el siglo XX. Dios le dijo a Saúl: mira Saúl, quiero que entiendas algo muy bien. Yo soy el que doy las órdenes. Yo soy el que digo lo que es bueno y lo que es malo. Lo único que tú tienes que hacer, Saúlito, es obedecer. No, Saúlito, obedecer. ¿No discutas? No te pongas al brinco, no trates de justificar o racionalizar el pecado, porque te vas a meter en problemas. Entonces Dios le manda a Saúl matar a un rey llamado Amalek, el cual representa la carne del Antiguo Testamento. Y Saúl en su propio juicio dijo: no, es mejor dejar a alguien vivo y reservarnos a algunos animales para sacrificarlos. Entonces Saúl dijo: no, a Dios le gustan los sacrificios, y le voy a sacrificar a estos animales para ofrecerles en holocausto. En el versículo 22 de 1 Samuel 15, Samuel el profeta reprende a Saúl y le dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová?
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Vean ustedes que el pecado de la rebelión y de la terquedad, que a fuerza quiere hacer lo que tú quieras. Dice la Biblia que un hechicero ahorita en México y la bruja Arpia son exactamente iguales que tú. Porque Dios pone en el pecado satánico o del oculto la rebelión, porque la rebelión viene y es activada por el rey de este mundo, Satanás. Entonces cuando un cristiano dice, bueno, pero es que voy a ir a una boda y hay unos hermanitos y el otro va a testificar, es que Dios dice en Efesios 5, no participen de las tinieblas. Pero cállense la boca. Pero tienes que obedecer, entiéndelo. En tiempo de guerra regional dice, Cabo agarra su pelotón y dice, pero Cabo Mariano, que se ve con seguro, pero cállense y que se lo hagan lo que le estoy diciendo. Pero a lo mejor a tu vida por medio. Pero si tú no obedeces en tiempo de guerra, se te enjuicia en una corte marcial. Y estamos en guerra, hermanos. Hay veces que las órdenes vienen y no las entendemos. Pero es que no debemos entenderlas, debemos de comprender que es Dios el que las dice. Y Dios nos muestra que es la forma más racional de poder servir. Vamos al versículo de Romanos 12. Y ahora vayamos a ver la mente. El cuerpo ha sido dejado íntegro. El cuerpo tenemos que ponerlo bajo sujeción. El cuerpo tiene apetitos carnales todos los días. Y la Biblia dice, huyan de la fornicación, inmundicias, impurezas y cualquier cosa que contamine vuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Hemos sido comprados por precio. Glorificar a Dios, dice 1 Corintios 6, ¿dónde? En vuestros cuerpos. O sea que Dios puede ver que mi cuerpo es realmente un instrumento de santidad. Ahí es donde nosotros demostramos que estamos consagrados a Dios. Cuando nuestro cuerpo ya no es el que nos da las órdenes, sino es el Espíritu el que domina ahora y gobierna el cuerpo. Y en segundo lugar nos queda la mente. Y comienza el versículo 2 diciendo, no se conformen a este siglo. La palabra conformar es la palabra griega, schematizo, y significa moldear o dar forma. ¿Qué es lo que nos dice el Espíritu Santo? No permitan que el mundo los moldee o los atraiga hacia sus moldes. Cuando tú ibas a la playa y eras niño, yo me acuerdo que metía en una cubeta toda la arena, y yo que llenaba la cubeta de arena, la volteaba y salía la arena conforme al molde de la cubeta, y así hacíamos una muralla y hacíamos castillitos, pero la forma de la arena era conforme al molde de la cubeta. Bueno, el Espíritu Santo dice que el mundo tiene moldes y nos quiere meter a esos moldes a nosotros que hemos escapado de ellos. Imagínense, Dios nos ha sacado de esos moldes para que no permitamos que el mundo nos moldee. Y ahora Dios nos dice que el mundo va a seguir ejerciendo presión sobre nosotros para regresar y meternos a sus moldes. ¿Cuáles son los moldes que el mundo usa? Bueno, en primer lugar, el primer molde del mundo es el de las filosofías mundanas. El mundo cree que venimos del chango, el mundo cree en el materialismo, vive para hacer dinero, vive para esta vida, compra, guarda, la codicia, la avaricia, la filosofía del ateísmo, no hay Dios, no puedo tocar a Dios, no existe Dios, etcétera, etcétera. Esos son los moldes del mundo. Pero un cristiano puede caer otra vez en eso, sí puedes volver a caer y puedes hundirte peor que antes como estabas. Dice en 2 de Pedro capítulo 2 que muchos habiendo escapado de la contaminación del mundo, enredándose otra vez con el mundo, dice Pedro, su estado es peor. Yo conozco a un hombre que predicaba en Monterrey, en una iglesia ahí en el centro de la ciudad de Monterrey, y ahora es el secretario del Partido Comunista Mexicano. Un hombre que conoció la Biblia, un hombre que nunca se convirtió, un apóstata de los pies a la cabeza. Vean ustedes que su estado es peor que cuando comenzó. ¿Y saben ustedes por qué llevan un estado peor? Porque cuando Dios les dio la oportunidad, no quisieron consagrar su vida. Otro molde del mundo es el molde de las bodas. Sale las revistas, ahora sale a mi falda. ¡Un momentito!
Es que yo soy cristiana y Dios no quiere que el mundo me meta en el molde de la minifalda. ¿Por qué la minifalda es mala? Porque enseña la mitad de tus piernas. ¿Y qué tiene de malo? Pues tiene de malo que los hombres somos atraídos por el sexo y a través de la carne, y en ese momento tú te conviertes en un instrumento de Satanás para tratar de tropezar a muchas otras personas. Pero si el mundo saca un molde donde el destino es abajo y hasta por acá y no va en contra de los principios bíblicos, tú puedes decirte la moda. No significa que eres como monje, tienes taconzotas así de antiguos y sin pintarte para esas fantasmas. No significa que no vayamos al extremo, significa que debemos entender que si el mundo saca algo que es moda, el pelo corto, no tengo por qué cortarme el pelo como el mundo lo hace. ¿Tú tienes que la sanción, hermano? Tampoco, ¿verdad? Ahí te vas al otro extremo. El molde del mundo es las modas. Y estas modas se manifiestan en las revistas, en la televisión, en el radio, y el mundo quiere que las cristianas, principalmente las mujeres, caigan en la trampa de vestirse como las mujeres del mundo. Tenemos también el molde de la moral. ¿Cuál es el molde de la moral? ¿Cuál es la moral del mundo? Sexo libre. Diviértete en la cosa de continuario, no hay ningún problema. Mira, todo el mundo lo hace, no se hace monja. Yo les enseño de jóvenes a las muchachas, más vale que te digan monja y la dejada que la manoseada. Entonces coge como quieres que te llamen, pues sí soy monja, eso es lo que tú quieras, pero es preferible que me digan la dejada a la manoseada. Ahora, ¿por qué el mundo quiere moldearnos? Ni más ni menos porque el que está detrás es el mismo poder de Satanás. Dice en Efesios 2, del 1 al 3, que antes seguíamos la corriente del mundo, y el mundo iba hacia abajo. Ya íbamos todos, y el que va hacia abajo es Satanás. Dios nos saca de este molde y nos pone bajo otro molde, que es el molde donde Él nos quiere ahora dar forma. Su Espíritu Santo quiere entrar en nuestra vida, nos quiere moldear, quiere formar entre nosotros un nuevo carácter, una nueva moda, una nueva moral, una nueva personalidad, y ese molde es conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahora ya no invito a Marlon Brando, ni a Madonna, ni a John Travolta, ni a Elvis Presley, ni a los Bee Gees, ni a todos los rock and rolleros. Ahora tengo a otro molde que es Cristo. Y dice la Biblia, sed imitadores de mí como hijos amados. Tenemos que comprender esto, tenemos que transformarnos, tenemos que cambiar de forma, de apariencia, porque somos ahora hijos del Rey. En 1 Juan 5:19 el apóstol Juan escribió, el mundo entero está bajo el maligno. Ahora dice el versículo 2 de Romanos 12 otra vez, transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. Pues en primer lugar, no vamos a permitir que los moldes del mundo ejerzan influencia en nosotros. Entonces, para que el mundo no ejerza influencia sobre nosotros, ¿qué tenemos que hacer mentalmente? Transformarnos. Y esta palabra es la palabra griega metamorfo, que significa cambiar de forma o apariencia. Dios anhela, mis queridos hermanos en Cristo, que nosotros comencemos a ser transformados, que comencemos a cambiar nuestra manera de pensar, que poco a poco comencemos a sentir un cambio tan profundo y tan drástico que esta información que nos entra a través de su santa palabra comience a producir en nosotros una apariencia diferente. La muchacha no se pintarrajea como se pintarrajeaba antes de ser cristiana, cuando no era cristiana. No anda con el escote aquí como antes cuando era cristiana. El muchacho no trae la greña hasta acá como antes cuando no era cristiano. Y no la chiva como antes de ser cristiano. Ahora comienza la gente, ahora el gente dice, hay un cambio en esa persona, no solamente interno, también mira, se viste diferente, no se arregla, se ve muy decente, se ve transparente, se ve pura, se ve linda. Es una muchacha consagrada al servicio de Dios. La transformación tiene que ver con la mente. ¿Por qué con la mente? Dice en 2 Corintios 3:18 que ese cambio interno Dios lo opera o lo hace posible usando dos instrumentos. Estos son mis versículos favoritos. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos metamorfos, somos cambiados de forma, somos cambiados de apariencia, se tradujo transformados, de gloria en gloria, en la misma imagen
como por el Espíritu del Señor. ¿Saben ustedes cuál es el instrumento que Dios usa para comenzar a cambiarnos, para cambiar mis pensamientos, para que yo no piense como pensaba yo antes? Su palabra. Y dice el Espíritu Santo que mirando, ¿ven cómo sucede el cambio? Mirando a la Biblia, mirando, ahora ya la Biblia tiene cobra sentido en mi corazón. El Espíritu Santo me ha quitado las vendas. Ahora yo puedo ver en la Biblia realmente qué quiere Dios para mí. Y mientras más miro yo la Biblia, ven ustedes, en la proporción en la que yo miro y estudio, es la proporción que el Espíritu y la vida de la Biblia sale de ella y entra y me cambia. Vean ustedes entonces el ciclo. Veo la Biblia, mi mente es cambiada. Veo la Biblia, mi mente es cambiada. Veo la Biblia y mientras más la lea y más la estudie y más la memorice, más cambio sufre mi entendimiento. ¿No es posible que ustedes puedan entender, mis queridos hermanos, las nuevas cosas que Dios quiere para nosotros si nosotros no pasamos tiempo con este libro de Dios? Ahora ven nosotros que dice en último lugar, la razón por la cual Dios quiere la consagración, la razón por la cual Dios quiere que cambiemos la manera de pensar. Escúchela con mucha atención, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Saben por qué es tan importante que mi cuerpo sea puro? ¿Saben por qué es tan importante que mi mente comience ya a pensar diferente? Simplemente es importante porque jamás ningún cristiano podrá saber nunca la voluntad de Dios hasta que el cristiano comprenda que tiene que sacrificar su cuerpo en sacrificio vivo y tiene que comenzar a cambiar. Tiene que comenzar a cambiar su manera de pensar. Mientras ustedes no sean puros en su cuerpo, en lo que ven, en lo que oyen, a donde se meten, con quién comparten, no van a conocer la voluntad de Dios. ¿No es verdad que esta puede ser la razón por la cual muchos de ustedes, cuando se casan mal? Cuando hacen un negocio, también tienen un problema, que se arrepiente por haber hecho el negocio. Cuando hacen una decisión, la hacen equivocada. ¿Saben ustedes por qué? Porque la hicieron fuera de la voluntad de Dios. ¿Y por qué la hicieron fuera de la voluntad de Dios? Porque no conocían la voluntad de Dios, porque no la conocían, porque no eran puros, ni tampoco en su mente existe un cambio drástico y profundo. La voluntad de Dios es buena en primer lugar. ¿Cuántos de ustedes dicen, es que si me consagro, Dios me va a pedir que se me caiga en la casa? Y me va a probar la fe y me va a decir, aguántate como los muchos, ahora no me chille. ¿Saben ustedes que esto proviene de un corazón que no conoce a Dios? Pero si Abraham le dijo que matara a Isaac, cuando nosotros vemos lo que Dios le pidió a Abraham, vas a comprender cuándo se lo pidió. Cuando Abraham comenzó a caminar con Dios, Dios no pudo haber dicho esto, porque Abraham no estaba preparado. Pero muchos de nosotros nos estamos perdiendo bendiciones simplemente porque creemos que si nos consagramos, Dios nos va a pedir mandarnos a la India, a que te acuestes en una cama con alacranes, a que sufras disentería, a que te pase esto, y esa no es la voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, o sea, es lo mejor que Él tiene para nosotros. En segundo lugar, la voluntad de Dios es agradable, nos va a gustar al final. Cuando el mundo nos ofrece algo, el otro día fui a correr con un maratonista ahí en Cuernavaca, y me dice este muchacho, dice, acabó de correr y estaba, y digo, ¿qué te pasa? Me dice, el cigarro. Y digo, ¿por qué si estás corriendo? Si no estoy fumando. Me dice, porque es padre fumar, hermano. Y me dice, es más padre el cáncer. Cuando nosotros vemos que el pecado, dice la Biblia, nos ofrece placer, sí es cierto. Es cierto que el pecado tiene un placer, y es cierto que hay un deleite, pero entendámoslo, es temporal. Es como un regalo que nos ofrece el diablo y está envuelto con papel celofán y le quitamos el moño, le quitamos una casa, le quitamos la otra y cuando abrimos el regalo encontramos que no hay nada, está vacío, está peor que antes. Es cierto que el sexo tiene placer y los muchachos dicen, mira nomás a muchacho, mira Mariana cómo anda en ropa interior cantando y así la muchacha anda en su casa en ropa interior cantando con Mariana. Es cierto que hay un placer, pero es temporal. Al final, encontrarás que la paga del pecado es la muerte. Las consecuencias del pecado son amargas. Y saben una cosa, a lo mejor Dios
al principio lo que nos ofrece no nos va a gustar, pero al final va a producir en nosotros un fruto de justicia apacible que traerá nuestra paz, su paz a nuestro corazón. Eso es lo que Dios nos dice en este mensaje de Romanos 12:1 y 2. Hermanos, les ruego, vean todo lo que Jesús hizo en esa cruz del Calvario. Por esa misericordia que por todo lo que hemos recibido de Él, que presenten de sus cuerpos. Comienza a darte cuenta que ese cuerpo no puede darle gusto. Comienza a llenar. El ayuno es una de las disciplinas mejores que existen para comenzar a golpear tu cuerpo. Ahora no comes dices en la noche. Y ahora no como pizza. Y ahora no quito los postres por una semana. Pues no. Y el cuerpo me dice, pues te digo que no. Y comienza a darme cuenta que necesito yo ser el amo en mi mente y no que el cuerpo me arrastre a hacer lo que siempre quiere que yo haga. Es importante que nosotros entendamos entonces que la voluntad de Dios en último lugar es perfecta. La palabra perfecta es la palabra griega teleios y significa maduro o completo. Dios quiere en Efesios 4 que crezcamos a toda la estatura espiritual, a la estatura de un varón perfecto que es su Hijo Jesucristo. Él me ha sacado y me traslada de un reino, de un molde, me saca del molde donde yo era preso y prisionero, me saca del molde, me libera de las rejas y de la cárcel de Satanás y me transforma en su reino de luz. Y ahora me dice, déjame, permíteme, te lo ruego, te lo suplico, Armando, déjame moldearte. Pero tienes que dejarte. Tienes que salir de tu corazón. Tienes que haber experimentado que realmente yo soy bueno, que quiero lo mejor para ti. Y no permiso, miren ustedes el Dios que estamos viviendo. Hay cristianos que Dios quiere trabajar con ellos y les quiere meter la pala y el bisturí y grita, y tienen 10 años como enanos espiritualmente. No lo conocen. Si conocieran que Dios estamos viviendo, hoy mismo le dirían, no, Dios, hoy me consagro. Hoy hago firme mi vocación de elección. Hoy decido seguirte. No importa bajo qué circunstancias o qué condiciones o el precio que tengo que pagar. Hoy te entrego mi cuerpo y te entrego mi mente. Oh Señor, cámbiame, transfórmame. Dame más luz de ti. Porque para eso vivo. Ya no vivo para mí mismo. Y entonces dice el apóstol Pablo, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque nos has hablado y nos has vuelto a recordar que aún ya siendo cristianos, la voluntad nuestra sigue perteneciéndonos. Podemos seguir haciendo elecciones y decisiones diario, y podemos seguir viviendo como vivíamos antes, o comprender cuál es tu voluntad. Tú nos rescataste para darnos otra forma, para cambiar nuestra apariencia interna y externa, para que ese cambio pudiera ser visto y manifestado por la gente que nos rodea, para que nuestras palabras fueran diferentes, para que nuestros pensamientos fueran moldeados ahora por tu Espíritu, no por Darwin, ni por Nietzsche, ni por Bertrand Russell, ni por los ateos, ni por los filósofos, ni por ningún gurú. Ahora el que quiere moldearnos es tu Santo Espíritu, y debemos escoger cuándo vamos a decidirnos a entregarnos totalmente a ti. Hermanos en Jesucristo de esta iglesia, muchos de ustedes aún no se han consagrado, no han hecho votos firmes para servir a Dios en santidad y en justicia. Tienen tantos años oyendo este mensaje, tienen tantos años yendo de iglesia en iglesia, tienen tantos años viviendo bajo experiencias emocionales, gritando, cayéndose al suelo, experimentando con dones, pero no ha habido una consagración de ustedes interna, en santidad, en pureza y en un cambio de mente donde la palabra de Dios mora en abundancia en nuestros corazones. Yo les pido por la misericordia de Dios, por todo lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros, que presenten vuestros cuerpos hoy y de aquí en adelante en sacrificio vivo. Tu cuerpo y mi cuerpo ya no son nuestros, ahora somos la morada del Espíritu de Dios. Yo les pido que en este momento le pidan perdón a Dios por cualquier pecado que con la carne has cometido. Manifiestas son las obras de la carne: inmundicia, borracheras, orgías, pasiones desordenadas, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
Hemos sido llamados a una consagración total. Y mientras tú, mi amigo que me escuchas, y mi hermano en Cristo, no hagas esta consagración y no comprendas que nunca vas a conocer la voluntad de Dios hasta que te consagres y hasta que decidas cambiar tu manera de pensar, inscribiéndote a 2 o 3 estudios bíblicos, poniendo la disciplina de tu cuerpo y de comenzar a no darle gusto y diciéndole a Dios: oh Padre, aquí está mi cuerpo, mi boca, mis labios, mis piernas, mi mente, a tu disposición. Nunca podrás saber que Dios es bueno, que es agradable y que te quiere llevar a la madurez. En este momento le pido a todos mis hermanos en Cristo de esta iglesia que por unos instantes meditemos en nuestro corazón y le digamos a Dios las siguientes palabras: Padre Santo, te doy gracias en esta mañana por haber muerto por mí y porque me has abierto el entendimiento para mostrarme todo lo que has hecho por mí, lo que sigues haciendo y lo que seguirás haciendo. Invita a esa misericordia tuya para mi vida, que no merezco. Lo único que tú me pides es que mi cuerpo lo mantenga yo santo. Yo te pido en esta mañana, Padre, que me perdones, porque mi cuerpo no ha sido ese instrumento tuyo que tú has querido usar. Padre, te pido perdón porque no he asistido a estudios bíblicos como debería asistir, porque tengo a mi trabajo, a mi novio en primer lugar, y no tengo tiempo para ti. Por eso estoy todavía tan confundida acerca de tu voluntad. Ahora lo comprendo, es que mi mente no ha sido todavía renovada. Oh Dios, ayúdame a cambiar mi mente y quiero desde ese momento hacer votos para una consagración total, porque todo esto te lo ofrezco para la gloria eterna de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén.